Capítulo 50. El último del clan Ozunu. Parte 2. Detente. El intenso grito atrajo la atención de todos, incluso la de Cocabiel, quien no pudo evitar mirar quién se había atrevido a detener su ejecución. Al mirar entre cada uno de los espectadores, sus ojos se clavaron en la ex monja de la iglesia, que si no recordaba mal, su nombre era Asia. La rubia por su parte, luego de ver constantemente cómo su amigo y secreto amoroso se encontraba a un paso de la tumba, ignoró el miedo que sentía por Cocabiel y se precipitó hacia adelante con los ojos llenos de lágrimas, y su respiración entrecortada por la desesperación. Por favor, no lo hagas. No lo mates. Su voz tembló al suplicar, con las manos apretadas sobre su pecho, como si intentara contener la angustia que la estaba ahogando. Él no merece esto. Issei no es tu enemigo. Cocabiel esbozó una sonrisa burlona, consciente de que todavía podía causar daño psicológico a sus enemigos. Oh, qué conmovedor. ¿Acaso crees que tus lágrimas van a hacerme cambiar de opinión, niña? Cocabiel hizo caso omiso a su petición, donde estuvo a punto de desatar su ataque, cuando otra voz, aún más feroz, lo interrumpió. Si lo matas, juro que no descansaré hasta verte hecho pedazos. Desconcertado por eso, el cadre volvió a mirar al séquito Gremori, notando como la portadora de Raast avanzaba con los ojos encendidos por una furia ciega, junto al maná oscuro vibrando débilmente a su alrededor, como si su desesperación estuviera a punto de liberarlo. Él es mi hermano. No dejaré que un miserable como tú le ponga un dedo más encima. Cocabiel arqueó una ceja, sorprendido por sus declaraciones, pero luego estalló en una carcajada estridente que se escuchó por todos, incluso por ambas chicas que no pudieron evitar sentirse frustradas. Sin previo aviso, su cuerpo desapareció en un destello de velocidad que nadie pudo seguir al instante, no al menos hasta que de la nada, el cadre reapareció justo al frente de Asia y Asami, atrapándolas a ambas por el cuello con una velocidad aterradora. Esto es tan divertido, exclamó con burla mientras las levantaba del suelo sin esfuerzo, observando cómo luchaban inútilmente por liberarse. Primero, una niña lloriqueando pidiendo clemencia por ese inútil, y ahora otra estúpida escupiendo amenazas en mi contra. Quisiera saber algo, ¿acaso creen que su desesperación cambia algo? Las chicas forcejearon, sus manos aferrándose a los brazos del ángel caído, tratando inútilmente de librarse de sus garras, pero la falta de aire poco a poco comenzaba a hacer estragos en sus cuerpos, mientras sus conciencias empezaban a apagarse. Sus rostros enrojecieron, sus ojos abiertos de par en par reflejaban el terror de la tortura, y el sufrimiento que estaban experimentando fue tal que incluso pensaron que sus vidas se apagarían muy pronto. El resto de los presentes observaban la escena paralizados con el miedo literalmente desbordado de sus cuerpos, pues la brutalidad de Cocabiel les había robado toda capacidad de reacción que hubieran podido usar para ayudar a ambas chicas, aunque si eran honestos, dudaban que eso sirviera de algo. El aire se volvió pesado, cada segundo que pasaba parecía un martillazo de impotencia en los corazones de quienes veían la escena sin poder hacer nada, expectantes de ver la muerte de dos chicas a manos de un tirano. Y sería así, de no ser porque de la nada, una voz muy familiar para todos proveniente de la gran grieta en el muro de la academia, les hizo girar sus rostros por la incredulidad. Suéltalas. Todos dirigieron su mirada hacia el cráter, el mismo donde hasta hace unos instantes yacía el cuerpo inerte de Issei. El polvo aún flotaba en el aire, disipándose lentamente, revelando una silueta tambaleante en su interior. Las expresiones de todos se quedaron en completo shock, cuando nadie se creía que Issei se hubiera puesto de pie una vez más. Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas y su postura era inestable, su mera presencia hizo que el ambiente cambiara drásticamente. Su cabeza permanecía agachada, su aliento entrecortado resonaba en la silenciosa penumbra, rebosando a todos de una expectación casi desgarradora. Cocabiel, quien era el más extrañado, entrecerró los ojos con incredulidad e impotencia. Por más que intentara racionalizarlo, no podía creerlo. Imposible, murmuró, su diversión desvaneciéndose por completo. El simple hecho de que Issei, un asqueroso demonio de clase baja, estuviera de pie nuevamente era un insulto a su poder. Había sido aplastado, humillado y dejado al borde de la muerte. No había ninguna razón por la que siguiera respirando, y sin embargo, ahí estaba. A pesar de la impresión y el enojo, Cocabiel reforzó el agarre en los cuellos de Asia y Asami. Me temo que no te escuché, insecto. ¿Podrías repetirlo?
dijo de manera despectiva, buscando una vez más provocar tanto daño físico como psicológico. Sin embargo, Issei no respondió. En cambio, alzó lentamente su rostro, el cual estaba cargado de una calma casi siniestra, permitiendo que todos vieran sus ojos encendidos en un rojo intenso, todavía convertidos en los de una bestia salvaje. Por un instante, un destello asesino cruzó su mirada, y en un parpadeo, su figura desapareció. ¿Qué rayos? Sin tiempo para pensar, el sonido de una hoja cortando el aire fue lo único que alcanzó a escuchar Cocabiel antes de que su instinto de combate le gritara que se apartara del camino. Haciendo caso, el cadre movió su cuerpo con una agilidad sobrehumana, inclinándose hacia atrás justo a tiempo para evitar el filo de una cuchilla que pasó a centímetros de su rostro. Issei reapareció justo frente a él, con su brazo derecho extendido en un corte feroz que falló su objetivo por una fracción de segundo. La repentina amenaza hizo que Cocabiel soltara a las chicas de inmediato, logrando que finalmente tanto Asia y Asami cayeran al suelo, tosiendo y jadeando en busca de aire ante la fuerza descomunal que poseía Cocabiel. Asami, quien se encontraba sofocada, veía de rodillas como la mirada de su hermano era extraña, rayando el punto de ser casi siniestra, como si no se tratara de la misma persona. Cocabiel se quedó inmóvil por un segundo, sus ojos escaneaban con cautela a Issei, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Por un segundo, su cabeza se llenó de dudas con respecto al castaño, sin embargo, su desconcierto y confusión pronto se transformaron en una carcajada burlona. Pero qué escena más ridícula. ¿De verdad crees que con esos movimientos puedes hacerme temblar? No me hagas reír. Sigues siendo un insecto patético. Volviendo a menospreciar los intentos del castaño por atacarlo, Cocabiel estuvo a punto de sentir nuevamente el éxtasis de conseguir una reacción por parte de su oponente, pero su sonrisa se esfumó cuando Issei no reaccionó a su insulto. No hubo señales de furia, ni tensión en su rostro, ni siquiera un cambio en su postura. Simplemente se quedó ahí, con la misma calma imperturbable, como si las palabras de Cocabiel fueran poco más que ruido de fondo. Ese simple gesto fue suficiente para que el desconcierto del cadre se transformara en molestia. ¿Me estás ignorando? El ángel caído apretó los dientes, sus alas temblaron con un ligero tic de molestia antes de que su frustración se tradujera en acción. Vamos a ver cuánto te dura esa actitud mocoso petulante. Sin previo aviso, Cocabiel se lanzó a una velocidad abrumadora, cerrando la distancia entre ambos en un parpadeo, su puño envuelto en energía sagrada buscando impactar directamente el rostro de Issei. Pero justo antes del impacto, el castaño desapareció como si de un fantasma se tratase. Los ojos de Cocabiel se abrieron con sorpresa cuando su golpe atravesó el aire vacío, extrañamente confundido cuando estaba seguro de que lo eliminaría con ese único ataque. ¿Qué rayos? Se preguntó para sí mismo y antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de él. No era como la que había sentido hace un rato atrás cuando se enfrentó a Issei, sino que ahora esta nueva presencia reflejaba una inquietud que ni siquiera él, un cadre de Grigori, era capaz de describir. Al girar la cabeza mirando por encima de su hombro, lo vio. Issei estaba a sus espaldas inmóvil, como si nunca se hubiera movido en primer lugar. La sorpresa lo invadió junto con su arrogancia, la cual desapareció en un instante al sentir un escalofrío recorrer su espalda. Y entonces, sin siquiera girar su cuerpo, Issei se volteó en un movimiento fulminante, desatando un corte con su cuchilla que iba directamente hacia el cuello de Cocabiel, la cual a simple vista estaba bañada con energía elemental del viento, acompañada de una ventisca que solo hizo mucho más poderoso su ataque. Viendo esto, el caído supo al instante que el ataque no representaría una verdadera amenaza si lo recibía de lleno, incluso por su cabeza pasó la ridícula idea de frenar el ataque con su mano desnuda, pero no estaba 100% seguro si podría hacerlo, pues armas bañadas con magia elemental eran un sinónimo de peligro debido a su durabilidad, fuerza y poder de ataque. Con esto claro y prefiriendo no arriesgarse, con un poderoso batir de alas, se impulsó hacia el cielo en el último segundo, escapando de la trayectoria del filo. Con esa acción, el cadre creía haber escapado del ataque de Issei, pero lo que no sabía era que había cometido tal vez el último error en contra de un portador de la legendaria técnica del viento. En ese momento, el castaño, al sentir la presencia de Cocabiel suspendido en el aire, no pudo evitar ver esto como una oportunidad. Totalmente fuera de sí, la magia acumulada en su cuerpo comenzó a intensificarse, recorriendo cada fibra de su ser con una presión devastadora.
El viento a su alrededor se volvió errático, formando remolinos afilados que cortaban el suelo como si la misma atmósfera respondiera a su furia. Issei, perdido y fuera de sí, exhaló profundamente antes de clavar la mirada en su presa. Las Brick. El tiempo pareció detenerse con el solo retumbar de su oración. Cada uno de los presentes escucharon a Issei antes de verlo desaparecer. Ninguno, sin excepción alguna, lo había visto moverse, y en vez de buscarlo, todos supieron casi de inmediato que deberían fijar sus ojos hacia arriba. Cocabiel, aún flotando en el aire, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Con un sudor bajando por su sien, tuvo que mirar al suelo, esperando ver a Issei en su posición, pero lo que encontró fue nada. ¿Dónde? Antes de que pudiera completar el pensamiento, una campana que le advertía del peligro comenzó a gritarle que algo se acercaba. Sin tiempo para cualquier acción, una corriente violenta de viento lo envolvió en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que pudiera reaccionar, sintió el primer corte. Gauk. Fue rápido y preciso. Un tajo limpio que cortó su costado izquierdo sin que siquiera pudiera verlo venir. Luego vino el segundo. El tercero. El cuarto. Cada uno de ellos aterrizando en diferentes partes de su cuerpo con una velocidad sobrehumana. Espalda, brazos, piernas, torso, no importaba cuánto intentara reaccionar, su enemigo era más veloz. Bastardo. Gruñó, pero no pudo hacer nada. El séptimo golpe lo hizo estremecerse. El octavo fue el que lo dejó sin aliento. Y entonces, el final llegó. Desde su punto ciego, Issei apareció justo frente a él en el aire. Su cuchilla, envuelta en un torbellino de energía, descendió en un corte diagonal desde su hombro hasta el abdomen con una fuerza titánica. ¡Guau! El impacto fue tan brutal que el cuerpo de Cocabiel salió disparado como un proyectil, rompiendo la barrera del sonido en su trayecto. La ráfaga de viento que acompañó el ataque azotó el campo de batalla, obligando a todos los presentes a protegerse de la violenta tormenta de presión y energía elemental. Finalmente, el cuerpo del ángel caído se estrelló contra la barrera mágica que rodeaba la academia, provocando un sismo ensordecedor que hizo retumbar todo el lugar. La estructura crujió ante la fuerza del impacto, grietas de luz recorrieron la barrera mientras la figura de Cocabiel quedó incrustada en ella, su cuerpo marcado por los profundos cortes, pero la pesadilla de Cocabiel no terminó ahí. Con todas las batallas que habían tenido lugar en ese terreno, la barrera mágica que protegía la academia se había vuelto inestable. Pequeñas fracturas en su estructura habían pasado desapercibidas hasta ahora, pero la colisión del cuerpo de Cocabiel fue el último golpe que selló su destino al completarse el circuito. Un destello de energía recorrió la barrera, liberando chispas eléctricas que se propagaron con un crujido ensordecedor. En ese instante, el cuerpo del cadre se convirtió en un conducto para el caos. La electricidad se deslizó sobre su piel, paralizando momentáneamente sus músculos, pero lo peor aún estaba por venir. Las 6 lanzas de luz que había conjurado momentos antes aún flotaban en el aire, imbuidas con su energía sagrada. Y en el instante en que la corriente eléctrica lo atravesó, la descarga viajó a través de él, extendiéndose como un relámpago a sus propias creaciones. Mierda. Fue lo único que pudo decir antes de que la reacción en cadena explotara con una fuerza colosal. El estallido iluminó la noche como un sol improvisado, la barrera cedió bajo la intensidad de la explosión, desmoronándose en un colapso de magia y relámpagos. La onda expansiva sacudió el suelo, lanzando escombros y fragmentos de energía dispersos en todas las direcciones que hizo que todos tuvieran que taparse los ojos por la crueldad del daño que había recibido el cadre. Cuando la luz finalmente se disipó, un cráter humeante marcaba el sitio donde Cocabiel había impactado. Su cuerpo, chamuscado y cubierto de heridas, yacía inmóvil en medio de la devastación. Cocabiel-sama. En ese momento, el grito de Balba Galilei fue lo único que se escuchó por el lugar, totalmente aturdido al ver el desafortunado desenlace. Mirando el cráter en el que yacía Cocabiel, notó cómo este se encontraba parcialmente inconsciente, siendo eso el punto de quiebre que lo hizo estar en una situación desesperada. Con Free derrotado, el único guardián que quedaba era Cocabiel, y tras su derrota, él era el único que quedaba en pie, rodeado de demonios. Aunque como sacerdote de alto rango de la iglesia y teniendo experiencia en magia, nunca lograría eliminar a media docena de demonios de clase media por más cansados que estuvieran. Con su desesperación invadiéndolo poco a poco, Balba, con solo ver a Cocabiel inmóvil y derrotado, supo que su destino estaba sellado si se quedaba allí.
Sin perder su tiempo, el ex sacerdote puso a trabajar su mente a toda velocidad, buscando una salida o cualquier vía de escape que le permitiera sobrevivir a aquel desastre. No puedo morir aquí. Balbuceó, sus ojos llenos de miedo y desesperanza al creer que los demonios estarían tan ocupados con la derrota de Cocabiel que se habían olvidado de él. Girando sobre sus talones dispuesto a huir, quiso moverse lo más silencioso que pudo, tratando de evitar que los sentidos mejorados de los demonios lo detectaran. Pero antes de que lograra dar el primer paso, sintió como una mano firme se aferraba al cuello de su túnica. La fuerza fue tan abrumadora que apenas pudo emitir un jadeo de sorpresa antes de ser levantado del suelo sin esfuerzo alguno. ¿A dónde crees que vas? La voz helada de Issei junto a la seriedad casi mortal de su mirada provocaron que el sacerdote sintiera un escalofrío en todo su cuerpo. Con el terror casi insoportable de estar a la merced del demonio que derrotó a Cocabiel, trató inútilmente de liberarse, pataleando y moviendo sus brazos como una presa a punto de morir ante su depredador. Aunque Balba mostró resistencia, el agarre del castaño era tan sólido como el hierro. Suéltame. No tienes derecho. Yo soy un enviado de Dios. Gritó Balba, su voz quebrada por el miedo. ¿Enviado de Dios? Issei lo miró con una expresión fría, sin rastro de emoción ante lo que pronunciaba. Según recuerdo, habías mencionado que Dios estaba muerto, ¿verdad? El rostro de Balba se desfiguró en una mueca de pánico ante la afirmación de Issei, pues sus palabras eran completamente ciertas. Intentó forcejear una vez más, pero Issei no mostró el menor esfuerzo en mantenerlo suspendido en el aire. Por un momento, el sacerdote pensó que el castaño acabaría con él ahí mismo, que su vida terminaría de forma miserable en manos de un simple demonio. Pero entonces, Issei acercó su rostro al de él, sus ojos bañados en una fría indiferencia. ¿Matarte? No. Esa decisión no me corresponde. Antes de que Balba pudiera comprender sus palabras, sintió como su cuerpo era lanzado al aire sin previo aviso. La fuerza del lanzamiento fue tal que su visión se volvió borrosa, y apenas pudo gritar antes de impactar brutalmente contra el suelo en el centro del campo de batalla. El sonido de sus huesos crujiendo resonó en el silencio que siguió. A duras penas logró levantarse, su cuerpo temblando por el dolor y la humillación al ser utilizado como un costal de papas. Al alzar la vista, sintió el mayor terror que nunca antes lograría experimentar en su vida. Frente a él, la imagen de Kiba Yuto, el caballero de Rias Gremori, se encontraba con una mirada fría, sus ojos bañados en una oscuridad tan plena como la noche. Balba sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mirada de Kiba era como un abismo sin fondo, cargada de una furia contenida que parecía a punto de estallar. Tratando de retroceder, mientras se arrastraba torpemente por el suelo, sus piernas se negaron a responder ante el terror que lo había paralizado. No. Aléjate. Balbuceó de manera desesperada, sus palabras temblando tanto como su cuerpo. ¿Huir? ¿Ahora quieres huir? La voz de Kiba era fría, sin ningún ápice o rastro de piedad. ¿Dónde estaba tu compasión cuando sacrificaste a mis amigos? ¿Cuándo nos usaste como conejillos de indias en tus malditos experimentos? El rostro de Balba palideció, su mente intentando encontrar alguna excusa, alguna justificación que pudiera salvarle la vida, pero las palabras nunca salieron, y sin embargo, un silencio profundo se apoderó de él. Lo único que pudo hacer fue temblar ante la mirada asesina del caballero Gremori, quien no dudaría en eliminarlo. Fue entonces cuando la voz de Issei resonó, sin necesidad de acercarse. Tanto tú como yo somos iguales, Kiba. Kiba volteó ligeramente, sus ojos aún oscuros de furia. Ambos perdimos a nuestra gente, de la misma forma, por la avaricia de un hombre que se creyó Dios. Issei señaló con la mirada a Balba, quien seguía temblando en el suelo. Yo tomé mi decisión. Pero tú tienes la oportunidad de ajustar cuentas ahora mismo. El silencio fue denso, pesado, solo roto por la respiración entrecortada de Balba. Kiba lo miró fijamente, recordando los rostros de sus amigos, sus gritos de dolor, sus cuerpos destrozados. Todo por la obsesión de un hombre que deseaba desafiar las leyes divinas. ¿Sufrimiento? Murmuró Kiba, apretando los dientes. ¿Tienes alguna idea de cuánto dolor causaste? Dando un paso hacia el sacerdote, su espada sacrodemoníaca se materializó en su mano en un destello de luz blanca y negra. Nos arrebataste todo. Nos trataste como basura, como simples herramientas desechables. Balba comenzó a sollozar, lágrimas de miedo y arrepentimiento corriendo por su rostro. Y aún así, jamás te detuviste.
El filo de la espada de Kiba brilló con una luz oscura, reflejo de su ira acumulada de tantos años de extremo odio hacia Balba y al experimento de las espadas sagradas. No hay perdón para lo que hiciste. Balba trató de hablar, de suplicar por su vida, pero antes de que pudiera emitir sonido alguno, de su boca salió un leve gemido de dolor, cuando la espada sacrodemoníaca atravesó de lado a lado su pecho de forma limpia. De la nada, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Balba se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y dolor absoluto dibujada en su rostro. Sin que pasara ni un minuto, un notable hilo de sangre escapó de su boca mientras su cuerpo temblaba, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Esto fue por ellos. Kiba susurró con un tono frío, su mirada inquebrantable. Con un movimiento decidido, retiró la espada, dejando que el cuerpo de Balba cayera al suelo con un golpe sordo, acabando con la vida de aquel que le trajo tanto sufrimiento a la vida de sus amigos. Kiba permaneció inmóvil, su expresión firme y sus ojos enfocados en el cadáver de su enemigo. Sin decirle una palabra más, cerró los ojos, dejando que la pesada carga de sus recuerdos finalmente comenzara a liberarse. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el aire mismo. Nadie dijo nada. Nadie pudo decir nada. Los miembros del séquito Gremory, aún conmocionados por la derrota de Cocabiel, miraban a Kiba con asombro y, en algunos casos, miedo. La decisión de atravesar el corazón de Balba, sin dudar ni un segundo, no solo había sellado el destino del sacerdote, sino que también había revelado un lado de Kiba que nadie había visto antes. Akeno llevó una mano a sus labios, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y comprensión. Rías observó a su caballero, tratando de procesar la frialdad con la que había ejecutado al hombre que tanto sufrimiento le causó. Pero incluso ella, que entendía mejor que nadie el dolor de Kiba, no pudo encontrar palabras para expresar lo que sentía. Por su parte, Kiba seguía inmóvil, con la mirada fija en el cadáver de Balba. Su rostro no mostraba emoción alguna, solo una fría serenidad que contrastaba con el temblor de sus manos. Apretó los puños, su espada desvaneciéndose en partículas de energía. En ese instante, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Issei. No hicieron falta palabras. En ese breve cruce de miradas, Kiba comprendió que, a pesar de sus diferencias, ambos habían pasado por el mismo infierno. Ambos habían perdido a su gente y a sus seres queridos debido a la codicia y a la crueldad de otros. Por primera vez, Kiba dejó de ver a Issei como el hermano distante de Katashi, Katsumi y Asami, o como el demonio solitario que había renunciado a sus lazos. Ahora lo veía como un igual, como alguien que había sufrido la misma pérdida devastadora. Quiso decir algo, quizá un agradecimiento o una confesión de alivio, pero antes de que pudiera abrir la boca, una explosión sacudió el campo de batalla. La tierra tembló bajo sus pies y una ráfaga de energía oscura se extendió en todas direcciones, haciendo que el aire se volviera denso y opresivo. Los ojos de todos se dirigieron al epicentro de la explosión, donde una figura comenzó a emerger de entre el humo y los escombros. La presencia que emanaba era tan intensa que la piel de los presentes se erizó al instante y una sensación de miedo primitivo se apoderó de todos. No, no puede ser, murmuró Rías, con la voz cargada de incredulidad mientras el humo se disipaba, la figura se revelaba lentamente, donde unas profundas alas negras se desplegaron nuevamente, pero ahora con una sensación despiadada. ¿Cómo sigue vivo?, preguntó Akeno, sus ojos abiertos de par en par. En el centro de la explosión, Cocabiel estaba de pie, su cuerpo rodeado por una aura oscura que chisporroteaba con energía destructiva. Aunque sus ropas estaban rasgadas y su cuerpo mostraba heridas evidentes, su poder era incluso más intenso que antes, donde su sonrisa era evidentemente inexistente ante la furia descontrolada de haber sido humillado momentos atrás. Una energía oscura y violenta envolvió su cuerpo, su mirada llena de un odio inhumano dirigido directamente hacia una sola persona, siendo esta obviamente Issei. ¿Un demonio de clase baja como tú, se atrevería a ponerme un dedo encima?, preguntó de forma retórica, alzando su voz mientras emitía más sed de sangre, obligando a Issei a retroceder medio paso, pues el aire se volvió pesado, como si el odio de Cocabiel estuviera aplastando su propia voluntad. El ángel caído se irguió con majestuosidad oscura, sus alas negras extendiéndose con una ferocidad que cortaba el viento. La energía que emanaba de su cuerpo hacía vibrar el suelo, creando grietas en el terreno a su alrededor. ¿Clase baja?, Issei repitió, su voz apenas audible. La fatiga se acumulaba en su cuerpo, sus reservas mágicas estaban casi agotadas, y sus músculos ardían con el esfuerzo de la batalla anterior. Pero no había tiempo para descansar.
Cocabiel estaba lejos de rendirse. El ángel caído sonrió con desdén, sus ojos rojos brillando con un desprecio absoluto ante lo que tenía frente a él. No, tú no eres un demonio de clase baja. Dijo Cocabiel, su tono goteando burla de felicidad y deseo ante la emoción de pelear con alguien que consideraba su igual. No eres más que un insecto que se atrevió a desafiar al cielo. Issei apretó los puños, sintiendo sus uñas clavarse en sus palmas ante la desesperación que sentía. La realidad de su situación era innegable. Si esta batalla se alargaba solo un poco más, moriría sin lugar a dudas. Sin embargo, su cuerpo apenas respondía, su respiración era pesada y su visión empezaba a nublarse. Con todo eso en contra, no sabía si sobreviviría a la batalla, pero lo que sí sabía era que no se daría por vencido, y si debía morir, lo haría luchando por su vida. Cerrando los ojos, recordó cada consejo y momentos del último mes cuando entrenó de la mano con Akame y su maestro, siendo que si se daba por vencido, estaría escupiéndole a la cara todo el esfuerzo que tuvo que hacer para volverse fuerte. Con la mente clara, no podía permitir que todo eso fuera en vano. Si tengo que morir, murmuró Issei, haciendo una pausa en sus palabras, mientras abría los ojos acompañados de una feroz determinación. Entonces, será peleando. Inmediatamente, la atmósfera cambió de golpe, mostrando una brisa ligera que comenzó a rodear a Issei, levantando polvo y escombros alrededor de sus pies. La sorpresa una vez más se hizo evidente para todos, cuando no solo esa ventisca era el centro de atención, sino también la forma en que comenzó a concentrarse en su espada. La katana de Issei comenzó a vibrar suavemente en su mano, mientras las corrientes de aire la rodeaban, abrazando su hoja con una delicadeza casi sobrenatural. La magia elemental del viento se manifestó de manera espectacular, recubriendo la espada en un resplandor azul celeste que iluminó el campo de batalla con un brillo etéreo. Los presentes no podían apartar la mirada. La belleza de esa magia era innegable, tan elegante y letal como una tormenta que bailaba al compás de la voluntad de Issei. El viento susurraba a su alrededor, como si cantara en armonía con el flujo de energía que fluía desde su cuerpo hacia la katana. Cocabiel observó el espectáculo, sus ojos brillando con una emoción que mezclaba la anticipación y el placer sádico. ¡Qué divertido! El ángel caído comenzó a reír descontroladamente, sus labios torciéndose en una sonrisa llena de excitación. Parece que no me equivoqué contigo, no solo eres un demonio de clase alta, eres también un digno descendiente de un clan extinto. Cocabiel flexionó sus alas negras y se preparó para lanzarse de nuevo al combate, sus músculos tensándose como un depredador acechando a su presa. Issei de igual manera, respondió al llamado con una mirada afilada y determinada. Sin embargo, justo cuando ambos estaban a punto de lanzarse al ataque, el aire cambió de golpe. Una presencia ominosa invadió el campo de batalla, y un silencio anormal cayó sobre todos. La energía siniestra era tan intensa que los pelos de la nuca de Issei y Cocabiel se erizaron al unísono. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Los cuerpos de ambos combatientes se crisparon instintivamente al no saber qué era lo que estaban sintiendo. No sabían cómo describirlo, pero sus instintos gritaban que algo andaba terriblemente mal. La katana de Issei dejó de brillar y el aura de viento que la rodeaba se desvaneció lentamente, como si incluso la misma magia temiera lo que estaba por venir. El grupo Uremori, Shinobi, Leona y Akame quedaron paralizados, sus ojos abiertos de par en par mientras intentaban comprender la razón de la repentina calma. Akeno tragó saliva, su respiración volviéndose errática, mientras Kiba se colocaba instintivamente en posición defensiva. ¿Qué es esto?, murmuró Rias, sintiendo cómo el peso de aquella presencia la aplastaba con una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. Y entonces, sin previo aviso, un torbellino de energía blanca y maligna se materializó en el cielo, descendiendo lentamente hasta el campo de batalla. La figura que emergió del vórtice estaba envuelta en una armadura blanca brillante con detalles dorados que reflejaban la luz de la luna. Sus ojos fríos y calculadores destellaban con una hostilidad incomparable. Vaya, vaya, parece que llegué justo a tiempo. La voz del recién llegado era tan gélida como el hielo, resonando con una autoridad que hizo temblar el aire. Mi cuerpo está temblando, murmuró Katashi, incapaz de apartar la mirada de la figura envuelta en la armadura blanca. El aire alrededor de ese ser era pesado, opresivo, mucho más sofocante que cuando enfrentó a Raizer o incluso a Cocabiel. Cada fibra de su ser le gritaba que estaba ante una entidad peligrosa más allá de su comprensión. ¿Quién es ese tipo?,
Preguntó Katashi, esperando una respuesta de alguien que le diera una respuesta ante el sentimiento tan indescriptible que sentía. Pero el silencio fue su única compañía. El recién llegado, sin molestarse en mirar a Katashi, dejó escapar un suspiro de aburrimiento mientras examinaba la escena. Sus ojos fríos se posaron en Issei por un momento antes de desviar la mirada hacia Kokabiel con indiferencia. Aunque, viendo lo decepcionante que ha sido el dragón rojo, es natural que un demonio de clase alta te parezca impresionante. Comentó con un tono de burla, su voz impregnada de desprecio e indiferencia. Sin embargo, Katashi sintió que un escalofrío recorría su espalda. No solo estaba siendo completamente ignorado, sino que la presencia de ese ser era tan abrumadora que incluso Kokabiel había quedado paralizado. Dragón rojo. ¿A qué se refiere?, murmuró Katashi, la confusión mezclándose con el miedo. A Kuryukou. En ese momento, un ligero susurro profundo proveniente de su mente, vibró con una intensidad que hizo eco en cada rincón de su ser. ¿Draig?, preguntó Katashi, reconociendo al instante la voz de su Sacred Gear. Ese es el Akuryukou, el dragón emperador blanco. Explicó Draig, su tono impregnado de una gravedad inusual. Es el portador de la Longinus Divine Dividing, el eterno rival de la Boosted Gear. ¿Rival? ¿Qué significa eso?, volvió a preguntar, no teniendo claro a lo que se refería Draig. El dragón rojo y el dragón blanco están destinados a pelear por la eternidad. Desde tiempos inmemoriales, el Akuryukou y yo hemos luchado una y otra vez, sin importar cuántas veces renazcamos. Nuestras almas están encadenadas al conflicto, al odio mutuo. Katashi sintió un nudo formarse en su estómago mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Destinados a pelear, una rivalidad que trascendía el tiempo mismo. Ahora ese destino lo estaba alcanzando, viviendo la abismal diferencia entre ambos, no sabía si saldría victorioso en aquella pelea predestinada. No obstante, antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, el aire se estremeció, siendo que una onda de poder invisible sacudió el campo de batalla, haciendo que el suelo se resquebrajara bajo la presión. El Akuryukou movió su cabeza lentamente hacia Kokabiel, sus ojos destellando con una malicia fría y maligna. Azazel tiene muchas preguntas para ti, por esa razón, no perderé mi tiempo contigo. Dijo con una calma perturbadora, provocando que Kokabiel apretara los dientes, enfurecido al darse cuenta de que no había logrado desatar la guerra antes de que el líder de Grigori interviniera. Sin nada que perder, desplegó sus alas negras en un último intento de intimidación, dejando claro que no se iría sin luchar. Sin embargo, si era sincero consigo mismo, sabía que la batalla contra 3 portadores de Sacred Gears legendarias, y especialmente el enfrentamiento con el miembro del clan Ozunu, lo habían dejado en un estado deplorable. Ahora, enfrentar a la Akuryukou en esas condiciones era poco más que una sentencia de muerte. ¿Crees que me intimidas, dragón blanco?, espetó Kokabiel, aunque su voz temblaba levemente. Yo fui testigo de la gran guerra entre facciones. No temo a un simple. El Akuryukou no dejó que terminara sus palabras. Desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, se movió a una velocidad que ningún ojo humano podría seguir, y antes de que Kokabiel pudiera reaccionar, una ráfaga de viento estalló tras él. ¿Cuándo?, exclamó el ángel caído, pero su pregunta quedó en el aire cuando sintió un dolor abrasador atravesar su espalda. Un chorro de sangre negra brotó en el aire cuando las alas de Kokabiel fueron arrancadas de raíz. El sonido de carne desgarrada y huesos quebrándose resonó en todo el campo de batalla como un eco distante. El ángel caído gritó de dolor, su cuerpo cayendo pesadamente al suelo mientras la sangre oscura manchaba la tierra a su alrededor. Las alas negras, arrancadas brutalmente, cayeron al suelo como hojas marchitas, perdiendo su brillo oscuro mientras el poder de Kokabiel se desvanecía rápidamente. El Akuryukou permaneció de pie donde había aterrizado, sus manos aún goteando sangre mientras miraba fríamente al ángel caído que se retorcía en el suelo. No mostró emoción alguna, ni compasión ni satisfacción. Para él, aquello no era más que una pérdida de tiempo. No mereces esas alas, declaró con una voz tan fría como el hielo, ignorando el hecho de que el caído seguía agonizando. Un ser patético como tú no tiene derecho a volar y mucho menos a seguir con vida. El silencio reinó en el campo de batalla mientras todos observaban con asombro y terror la escena frente a ellos. Kokabiel, el temido ángel caído, había sido derrotado con una facilidad humillante. «Bastardo, ¿cómo te atreves?». Con una mano en su espalda, Kokabiel intentaba soportar el dolor de la herida. «Tranquilo, ¿a dónde vas? No las vas a necesitar».
El Akuryukou sostuvo a Kokabiel por el cuello, su armadura blanca reflejando la luz tenue del atardecer. La sangre oscura del ángel caído goteaba lentamente desde sus manos metálicas, creando pequeños charcos sobre la tierra devastada. Los ojos del dragón blanco permanecían fríos e inmutables, como si la vida que se extinguía ante él no tuviera más relevancia que una brisa pasajera. ¡Qué decepción! Pensé que me darías más pelea. Pero resultaste ser increíblemente aburrido. Con un movimiento seco, levantó a Kokabiel sin el menor esfuerzo. El ángel caído, privado de sus alas y de su orgullo, apenas podía mantenerse consciente. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora solo reflejaban miedo y dolor. El Akuryukou no esperó más y extendió sus majestuosas alas blancas. Cada pluma empapada en magia parecía capturar y refractar la luz, creando un resplandor etéreo que contrastaba con la destrucción a su alrededor. Sin una palabra más, el dragón blanco se elevó en el aire, arrastrando consigo al ángel caído. El cuerpo inerte de Kokabiel colgaba como una marioneta rota, incapaz de oponer resistencia ante su captor. Sin embargo, el viento helado que dejó a su paso hizo estremecer a los presentes. Nadie se atrevió a moverse y mucho menos respirar. El grupo Gremori, Shinobi, Akame, Leone e incluso Issei quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. La figura del Akuryukou se fue desdibujando poco a poco contra el cielo, desapareciendo entre las nubes negras de la noche. Su partida no solo marcó el fin de la batalla, sino también el inicio de una nueva incertidumbre, concluyendo con un vacío abrumador, dejando a todos sumidos en un mar de preguntas y un temor profundo a lo desconocido.